Josué habló a Jehová, el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Quiero tomar un texto de allí como por 30 minutos, si puedo mantenerme en eso. Una paradoja. Solo usaré esa palabra. Una paradoja. Ahora, según Webster, una paradoja es algo que parece increíble, pero es cierto. Por lo tanto, una paradoja entonces sería lo mismo que un milagro. Una paradoja es cuando algo que parece que simplemente no podría ser al conocimiento de la mente humana. Es completamente increíble, pero aún se ha probado, ¿cierto? Ahora, un milagro sería lo mismo, porque un milagro no se puede explicar. Un milagro es algo que sucede y usted no puede explicarlo. Y eso lo convierte en una paradoja. Es increíble, pero aún es la verdad. Ahora, la gente hoy, muchos modernistas, creen que los días de los milagros han pasado. Ellos no creen que exista tal cosa como un milagro. Pero aún yo creo que el mundo está lleno de milagros. Yo creo que la paradoja es constante. Por ejemplo, yo creo que cada miembro nacido de nuevo del cuerpo de Cristo es una paradoja en sí. Yo creo que cada uno de ustedes, metodistas, presbiterianos y luteranos, que nunca habían experimentado el bautismo del Espíritu Santo y estaban en alguna iglesia formal que no creía en el genuino nacimiento, y ahora han recibido el bautismo del Espíritu Santo, es un ejemplo perfecto de una paradoja. Porque algo le sucedió a usted que cambió todo su ser. Y cualquiera pudiera mirar eso y saber lo que es una paradoja, un milagro. Si eso no sucede, usted no puede ser un cristiano. Tiene que haber una paradoja para que usted llegue a ser un cristiano. Pues nadie puede cambiar el espíritu en un hombre y darle nuevo nacimiento aparte de Dios. Solo Dios es el único que puede hacerlo. Y es un milagro cómo Dios puede tomar la forma de pensar de un hombre y sus hábitos y su vida y todo y cambiarlo de lo que era a lo que puede ser, lo que Él puede hacerlo. Por ejemplo, hace unos días me llamaron a una escena o por una cosita que estaba sucediendo. Había un buen joven, un muchacho muy bueno. Él salía con una muchachita muy buena, de una familia muy buena. Y a este muchacho de repente se le ocurrió alguna clase de idea y simplemente se fue. Él le hizo algo errado a la muchachita y lo hizo prometiéndole a ella hacer cierta cosa y luego no lo hizo. Y en lugar de venir a la muchacha y disculparse como debía ser un caballero, a él no le nació hacerlo. Y el padre y la madre me llamaron a la escena y dijeron: nos gustaría saber qué le pasa a nuestro muchacho. Ahora, a veces no es fácil de hacer, pero uno tiene que ser veraz y honesto. Pues el muchacho era un cristiano, en lo que se refiere a un creyente. Él se había arrepentido y había sido bautizado y tenía su posición entre los creyentes. Pero aún no había recibido el bautismo del Espíritu Santo. No importaba cuánto él pensaba que lo tenía. Que usted piense que lo tiene y que usted lo tenga son dos cosas diferentes.
Usted pudiera querer decir que sí, y pudiera poder mostrar alguna evidencia de alguna emoción, pero a menos que su vida esté vindicando lo que usted está profesando tener, usted todavía no lo tiene. No importa cuántas emociones, cuánto usted salte, corra, sensaciones, hable en lenguas o grite, o sobre lo que usted pudiera fundamentarlo, lo cual está bien. Yo también creo en todo eso, pero a menos que su vida concuerde con su testimonio, entonces usted no lo tiene. Pues el fruto del Espíritu indica lo que usted es, así como el fruto de cualquier árbol dice lo que es. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Ahora, los padres de este joven, su madre es alemana, no que sea un reflejo de los alemanes, pero hay una característica en esa familia. Y es que ellos se pueden sentar y usted puede hablar con ellos, y ellos simplemente lo mirarán a usted fijamente a la cara. Ellos tienen la hermana de esta muchacha, la madre de este muchacho, su hermana. He venido por la calle muchas mañanas y esta jovencita estaba sentada en el patio y yo le decía, buenos días para usted. Ella solo me miraba. Y yo me detenía y decía, seguro que es una linda mañana. Ella simplemente se quedaba mirándolo a uno, una mujer inteligente. Y yo le decía, venga a vernos alguna vez. Ella simplemente se paraba y miraba. Bueno, sus hermanos son de esa manera, el padre y la madre son de esa manera. Ahora, el padre del muchacho es un irlandés puro, malhumorado y de mal genio, muy nervioso. Toda su familia es así, excepto otro de la familia, convertido. Ahora, en esto, este muchacho, este padre y madre, ambos son cristianos, llenos del Espíritu Santo, y han educado a este joven en el camino del Señor. Y ahora el joven tiene como 17 o 18 años, algo así. Un muchacho muy bueno, y él ha sido un verdadero muchacho modelo en casa, un buen muchacho. Y él tiene un hermano que es todo lo contrario. Pero las niñas, la familia de la madre, vive cerca de una iglesia muy buena. Pero, ¿creen ustedes que alguna vez fueron allá? No. Y ellos saben que eso es correcto. Pero no está en ellos el disculparse o pedir perdón. Ellos simplemente no lo harán. No está en ellos. Ahora los genes en el padre y la madre de este muchacho, no importa cuánto ellos sean convertidos, aún permanece la carne que ha sido cruzada en este muchacho. Y por lo tanto, el muchacho tiene un complejo, así como de la familia de su madre. Y ellos no perdonan, no se disculpan. Y así está ese muchacho. Ahora le dije al padre, no importa la crianza que usted le haya dado. Dije, ahora mire usted a su familia. Todos ellos borrachos y peleando y disparando y cortando y demás. Ahora mire a su familia, a la madre. Ellos son un montón de gente, solo se sientan allí y no hablan, muy independientes y demás, irreverentes a la religión. Pero dije, usted no. Usted es la única de todas sus hermanas y hermanos. Y usted es dulce, bondadosa y perdonadora. ¿Eso por qué? Y su árbol es parte de ese árbol genealógico. Pero usted ha recibido el Espíritu Santo. Eso es lo que la hizo a usted tierna y dulce. Ya no es su parentela, es su Cristo que vive en usted. Le dije al muchacho, mire a su familia, prácticamente todos son borrachos y demás. Dije, y qué malhumorados y de mal genio y tan nerviosos. Pero usted no lo es bondadoso, perdona. ¿Qué es? El Espíritu Santo. Ya no es lo que usted es Cristo en usted. Dije, ahora eso mismo tiene que sucederle a su hijo. Y el padre se levantó y dijo, mi hijo fue al altar, él fue bautizado correctamente en el nombre de Jesucristo, y bautismo en agua en el baptisterio. Dijo, yo sé que mi hijo ha venido a Cristo. Yo dije, eso puede estar bien, todos los movimientos externos. Él pudiera ser identificado como un creyente con los creyentes, pero hasta que él sea regenerado, nacido de nuevo, yo le aconsejaría a ese joven que nunca se case con una mujer. Él hará el infierno en la tierra para ella, hasta que ese espíritu gentil, dulce y perdonador de Cristo entre. Entonces, eso en sí sería una paradoja. Tomar la naturaleza misma de un muchacho engendrado así entre padre y madre. Y sin embargo, en su intelecto, él está haciendo todo lo posible para vencer eso. Él no puede hacerlo, él nunca lo vencerá. Cristo tendrá que vencer eso. Cuando él deje entrar a Cristo, entonces él ya habrá vencido. Será una paradoja perfecta cuando un hombre nace del Espíritu de Dios.
He visto a críticos pararse y burlarse, y en ese comportamiento, de un avivamiento del Espíritu Santo, y después de un tiempo, Dios apoderarse de ese mismo hombre y cambiarlo. Y aquí mismo estar parado en el púlpito predicando lo mismo que él odió una vez. Es una paradoja. ¿Cómo es que Dios puede tomar al incrédulo y hacer un creyente de él? Ahora me pregunto, si un hombre piensa que los milagros han pasado, me pregunto qué clase de medicina científica se le pudiera dar a tal persona para cambiar esa disposición en ellos, para sacar ese odio y malicia y contienda. No hay nadie que pueda explicarlo. Pero eso es una paradoja, porque es un milagro de Dios. Cuando un hombre cambia de la persona que es a una nueva criatura en Cristo Jesús, él viene a ser una nueva creación. Él ya no es lo que solía ser. Él es absolutamente una nueva creación en Cristo. Este mundo mismo en el que estábamos viviendo es absolutamente una paradoja. ¿Cómo fue formado? Vemos en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 3 que el mundo fue formado por la palabra de Dios. ¿De dónde obtuvo Dios el material para hacer este mundo? ¿Cómo lo hizo Él? La Biblia dice que fue formado y bien coordinado. Toda su estructura y su parte fue armada por la palabra de Dios. Si eso no es una paradoja, yo no sé dónde la habrá. ¿Dónde podríamos producir y decir que Él obtuvo el material cuando no había material? Él tuvo que hablarlo a existencia. Es una paradoja que este mundo esté aquí esta noche. Otra cosa, es una paradoja de cómo permanece en su órbita, suspendido en el espacio. ¿Cómo puede colgar allí, en ese solo lugar, girando de esta manera, como a 1,100 millas por hora? 24 o 25,000 millas a la redonda, y da vueltas cada 24 horas, tan perfectamente que no falla ni un segundo, girando tan perfectamente que, mejor que a más de 1,000 millas por hora, está girando así, suspendido en el espacio. Si subiera a bajar un poquito, pues vaya, eso interrumpiría todo el sistema solar de Dios, y gira alrededor del ecuador, alrededor de la órbita, tantas veces en un año. Nunca falla. Las estaciones, exactamente. Díganme qué es lo que lo mantiene allí, que lo hace girar tan perfectamente a tiempo. Usted puede conseguir un reloj, no sé cuánto usted pudiera pagar por uno, $1,000. Y ese reloj en un mes se atrasará unos minutos. No tiene nada que pueda funcionar tan perfectamente. Sin embargo, este mundo gira perfectamente. ¿Por qué? Es Dios haciéndolo. Es una paradoja. Dios le ordenó que lo hiciera y lo hace. ¿Qué tal la luna? Aunque está a millones de millas de la Tierra, y sin embargo ella controla las mareas en la Tierra. A millones de millas de distancia, influencia por su posición en su espacio. En su órbita ella influye en la Tierra. Cada planeta influencia al otro al permanecer en su lugar. Oh, qué sermón podría tomar de aquí, una lección. Como cada una de las criaturas de Dios permaneciendo en su lugar influencia a la otra. Pero nos desviamos en alguna rabieta desaforada por algo y formamos una organización y nos separamos. Aparentemente no teniendo la fe. Y entonces tenemos todo el sistema del cristianismo mezclado. Si cada hombre se quedara en su lugar, sería una paradoja de Dios. Ver cómo Dios pudo traer presbiterianos, luteranos, bautistas, metodistas, católicos y a todos juntos. Si regresáramos a la palabra de Dios, sería una verdadera paradoja. Y entonces toda la iglesia pudiera estar de acuerdo, no sobre sus credos y demás, sino sobre la palabra, la manera en que está escrita. Pues no es de interpretación privada, dice la Escritura. ¿Cómo influye esa luna en el mundo? Aquí no hace mucho un amigo mío, mi vecino, estaba cavando hoyos para pozos de petróleo, allá en el estado de Kentucky. Y cuando esa luna comienza a salir por allá, esa marea entra por toda la tierra. Esa agua salada, allá en el hoyo donde ellos perforaron, subirá cuando sale esa luna. No importa si está abajo a cientos de pies de la superficie o sobre la tierra aquí. Al bajar cientos de pies, sin embargo, cuando esa luna da la vuelta, esa agua sube para encontrarse con ella. Así fue. Usted no puede esconder nada cuando Dios lo ha ordenado. Eso tiene que obedecer a Dios cuando Dios da su orden. Por eso es que yo sé que Él tendrá una iglesia sin mancha ni arruga. Dios así lo ha ordenado. Tendrá que obedecer.
Dios la tendrá, porque la palabra de Dios así lo ha dicho. Como las mareas, la luna y todo influencian las acciones de la tierra. Usted vemos una estrella fugaz, le llamamos estrella. Esa no es una estrella fugaz, es una luz, por supuesto, sabemos eso, pero la llamamos una estrella. Esa estrella no pudiera moverse así de lejos. Si una estrella se saliera de su órbita, probablemente influiría en todo en el ciclo, en todo el universo. Lo haría, interrumpiría. Todo debe permanecer en su lugar para mantener el sistema de Dios en movimiento. Así debemos nosotros permanecer en nuestro lugar. Debemos permanecer como hijos e hijas de Dios. Si no hubiéramos caído allá atrás, la cosa hubiera estado girando. No hubiera muerte ni nada más. Pero gracias a Dios viene una paradoja. Cuando Dios mismo la pondrá de nuevo en el lugar donde debe estar. Sí, una paradoja. El hombre que no cree en una paradoja y no cree en milagros, ¿cómo podría usted justificar su inteligencia y encarando cosas que usted no puede explicar? Es totalmente imposible para cualquier hombre explicar cómo ese mundo mismo puede girar y mantener un tiempo perfecto y siempre. Todo el sistema solar y esas cosas. Y cómo la luna puede influenciar la Tierra y de cuántas otras cosas podríamos hablar. Cómo la savia en el otoño del año baja la raíz del árbol, sin ninguna inteligencia para llevarla allí, la trae de nuevo en la primavera del año con nueva vida. Pues es una paradoja. Nadie puede explicarlo. No sabemos cómo se hace. Dios lo hace, por lo tanto es una paradoja, constantemente. Es un misterio cómo es que Dios hace eso. Lo vemos tanto que llega a ser tan común que le pasamos por alto. Y eso es lo que pasa con nosotros, el pueblo pentecostal. Hemos visto a Dios obrar tantas paradojas que solo de vez en cuando siquiera pensamos en ellas. Si tan solo nos detuviéramos un minuto y consideráramos, Dios está en todas partes, Dios está obrando y su antiguo reloj está dando vueltas hasta que finalmente saldrá directamente a la eternidad, porque Dios ha prometido que ella haría eso. Ahora, sabemos que allí hay paradoja. Ahora, allá en los días de Noé, antes de que viniera la lluvia y el diluvio, fue un asunto difícil para Noé, en esa gran edad intelectual en la que vivió. Tratar de decirle a la gente una palabra de Dios que iba a llover. Ahora fue sin duda algo que no cumplía con los requisitos de su investigación científica. No había lluvia en los cielos. Pero, ¿ven ustedes? Noé dijo que habría lluvia porque Dios dijo que habría lluvia. Y Noé, por fe, antes de que viniera la lluvia, dijo que allí estaría. Por eso nosotros así mismo lo decimos. Pues dicen ellos, bueno, Jesús han dicho que Él vendría hace mucho tiempo. Hace cientos de años han reclamado que Él viene. Los apóstoles lo dijeron, tal vez en su generación. Eso no impide nada. Aún sabemos que Él viene. ¿Cómo va a ser? No lo sé. Pero Dios lo enviará a Él. Él lo prometió y yo sé que Él estará aquí. Él sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo el mismo Dios para cualquier hombre que ha sido llamado a tomar la palabra de Dios. Dios lo apoyará si Él no es un cobarde. Fue una paradoja cuando Dios llamó a Juan el Bautista, el hijo de un sacerdote, de una gran escuela de sacerdotes, un gran seminario. ¿Por qué no siguió eso? Pues era costumbre que los hombres siguieran la tradición de sus padres. Pues fue una paradoja cuando Dios llevó a Juan al desierto para decirle lo que sería el Mesías, para decirle cuál sería la señal del Mesías, cómo él la conocería, en lugar de ir a la escuela para aprender lo que sería el Mesías. Dios lo llevó al desierto para decirle lo que sería el Mesías. Fue una gran paradoja para esa gente en ese día. Sí. Cuando aconteció el nacimiento virginal, eso fue una paradoja. ¿Cómo es que Dios, para darse a conocer él mismo al hombre, se hizo hombre? ¿Cómo es que Dios, el gran espíritu, Dios para mí existía antes? Ni siquiera había una luz, no había un meteoro, no había un átomo, no había ni una molécula, no había nada. Y todo era Dios. Sí, así de grande es Él. Él es de la eternidad hasta la eternidad. Él siempre fue Dios. Él siempre será Dios. Y como lo más grande de toda vida llegó a ser un diminuto germen pequeño en el vientre de una mujer para recibir su propia ley, para pagar la pena de su ley, la muerte. Como Dios fue manifestado en carne, como el gran Dios del cielo cambió su linaje,
Vino de ser Dios a ser hombre por el nacimiento virginal. Nadie puede entenderlo. La ciencia hoy no puede decirles cómo fue ese nacimiento virginal, pero Dios lo hizo. Él vino. Nadie podía. Todos nacen sexualmente como el rey. Un hombre era igual a los demás. Ninguno podía ayudar al otro. Todos estábamos en problemas. Y entonces Dios mismo bajó y nació. No de un judío, no de un gentil, sino que su sangre era Dios. La sangre viene del lado masculino. En este caso era Dios. Dios, el Creador, creó la célula de sangre en el vientre de María y se edificó un tabernáculo en el cual Él mismo bajó y vivió. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. La misma palabra Cristo significa el ungido. Oh, Él era Dios. Dios en su plenitud moró en Él. Amén. Y en Él habitó la plenitud de la deidad, corporalmente. Fue una paradoja. Eso tropezaba a la gente en ese día. Tú, siendo un hombre, te haces Dios, y aún lo causa. Pero igual aún es la misma paradoja que sigue. Él era Dios. Él todavía es Dios. Él siempre será Dios. Sí, Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sí, Señor. Ese nacimiento virginal fue un misterio para la gente. Ellos no podían entenderlo. Así como lo es el nuevo nacimiento hoy. El nuevo nacimiento es un misterio para la gente. Ellos no pueden entenderlo, no saben lo que uno quiere decir. Ellos lo han menospreciado, lo rebajan diciendo, pues, solo es algo que usted cree. Los diablos creen lo mismo y tiemblan. No es lo que usted cree, es lo que Dios realmente ha hecho. El nuevo nacimiento es un nacimiento. Fue nuevo. Eso fue una paradoja cuando Dios trajo vida nueva a la raza humana. El rechazarlo es separación eterna. Recibirlo es vida eterna. Usted está sobre el mismo fundamento que Adán y Eva. Usted puede escoger. Si Dios lo coloca a usted sobre cualquier otra cosa, sería injusto para Adán y Eva. Cada Adán y Eva en esta noche tiene lo correcto y lo incorrecto frente a ellos. Usted puede escoger. Usted puede recibir la palabra de Dios o dejar la palabra de Dios. Usted puede recibir la palabra de Dios o recibir sus teos denominacionales sobre eso. Usted puede recibir sus ideas modernistas de lo que es. Usted puede nacer de nuevo y ser lleno del Espíritu Santo. O usted puede ser iglesificado, cualquiera que usted quiera ser. Para mí, el vivir es Cristo. ¡Aleluya! Yo creo que es el mismo Dios que cayó en el día de Pentecostés sobre su iglesia como una columna de fuego, dividiéndose a sí mismo con lenguas repartidas entre su pueblo. Está aquí, esta noche. Es el mismo Dios que era entonces. Él es hoy, con el mismo Espíritu Santo. Yo sé que es una paradoja. No se puede explicar. Emociones, gritos, llanto y demás no se pueden explicar. Pero es una paradoja como Dios lo hace. Es el Dios invisible morando en el corazón humano, haciéndose visible al indicar su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue una paradoja cuando el hijo de un carpintero, con el nombre de Jesús de Nazaret, tomó 5 panecillos y 2 pescados y alimentó a 5,000 personas. Si no es así, quiero ver a alguien que lo haga hoy. Quiero que usted me explique qué clase de átomo liberó él. ¿Qué hizo él? No solo el pescado, sino que el pescado había crecido. El pescado estaba descamado, el pescado estaba limpio. El pescado estaba cocido, el pescado estaba lo que fuera. Y el pan ya sembrado y cultivado. Y todo eso lo pasó por alto. Y Dios lo convirtió de pescado cocido a pescado cocido. Él simplemente lo hacía crecer y lo partía. Y él lo hacía crecer y lo partía. Y lo hizo crecer hasta él alimentar a 5,000. Amén. ¿Qué significa esa rutina de partirlo, hacerlo crecer? Partirlo, hacerlo crecer. Alimentar, hacerlo crecer. Eso quiere decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo Dios que fue. Él todavía es el pan de vida para cualquier hombre que esté hambriento y sediento. Usted no puede agotar su bondad. Ellos dicen, nosotros no necesitamos milagros, no necesitamos paradojas. Él está esperando. Ese es su programa. Eso es lo que Él es. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está esperando que usted se extienda y tome su porción. ¿Teme usted hacerlo? ¿Preferiría usted ir al río y pescar un pez y querer cocinarlo y freírlo en alguna clase de manteca de puerco o algo? ¿O prefiere usted recibirlo como Dios lo tiene? Simplemente extienda la mano por fe y diga, Jesús, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo reclamo, Señor, que creo en ti. Pon en mí el alimento, la fuerza, la fe que necesito. Observen y vean lo que sucede. Con un corazón sincero, Él saciará toda hambre. Él lo hará. Jesús tuvo una paradoja cuando Él alimentó a 5,000 personas con 5 peces y luego recogieron 2 canastos o varios canastos llenos después. Fue una paradoja.
Cuando un hombre con pies como los tengo yo y ustedes, sobre un lago como el lago Michigan aquí, cuando las tormentas arreciaban y las crestas blancas probablemente eran... Bueno, si ustedes han estado allí y han visto cómo caen esas tormentas, aún lo hacen, allí sobre Galilea, y casi parece que dejan seco el fondo del océano, cuando ellas bajan por allí, esos vientos terribles. Y comienzan a soplar y las olas espumosas azotaban esa barca hasta que toda esperanza desapareció. Y en ese mar, donde habían estado remando desde cerca de las 4 de la tarde, diría yo, hasta la última, la cuarta vigilia, a eso de las 3 o 4 de la mañana, ¿cuánto habían remado, cruzando el mar? Ellos lo habían dejado a él al otro lado. Amén. Y en la cuarta vigilia, aquí viene él caminando sobre las olas. Eso fue una paradoja. ¿Cómo pudo él hacerse lo suficientemente liviano? ¿Cómo pudo pisar esas olas y pisar de una ola a la otra? Esas grandes olas venían. Él pasaba directamente sobre una, bajando directo a la otra, pasándola, sin una gota de agua sobre él. Vino caminando sobre las olas. Explíquemelo. Y usted no puede. ¿Qué fue? Fue una paradoja, absolutamente. Fue una paradoja cuando Pedro, a quien él nunca había visto en su vida, su nombre era Simón, llegó a la presencia de Jesucristo porque su hermano Andrés le había dicho que él era el Mesías. Y cuando Jesús miró a ese hombre a la cara, la primera vez que lo veía, y dijo, tu nombre es Simón, y eres el hijo de Jonás, esa es una paradoja. Si no es, dígame él cómo lo hizo. Eso fue una paradoja. ¿Por qué? Porque él es la palabra. La Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso probó que él era la palabra. Amén. El mismo ayer, hoy y por los siglos. Fue una paradoja. Cuando Felipe dio la vuelta a la colina y encontró a Natanael y regresó con él a la presencia de Jesús. Y Jesús le dijo dónde estaba el día anterior. Eso fue una paradoja. Amén. Mostró que él era la palabra. He aquí un israelita en quien no hay engaño. Dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Él dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol, yo te vi. Una paradoja. Amén. Fue una paradoja cuando un hombrecito de negocios de la ciudad de Jericó, un crítico del Señor Jesús, se subió a un árbol sicómoro para esconderse, para verlo pasar. Y cuando Jesús de Nazaret entró caminando por la calle y se paró debajo del árbol donde estaba, y allí levantó la mirada y lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja, voy a casa contigo para comer. Una paradoja. Él nunca había visto al hombre en todos los días de su vida. Él nunca había fijado la vista en él. Fue una paradoja cuando tal vez varios cientos de personas, sí, tal vez 1,500, 2,000 personas, salían de la ciudad de Jericó burlándose de él, y riéndose de él cuando salió de la ciudad esa tarde, o esa mañana, mejor dicho, mientras él salía de la ciudad cuando la gente le arrojaba vegetales podridos. Y puedo oír a un sacerdote decir, oye, me dicen que tú resucitas a los muertos. Oye, tú, profeta, tú que te llamas profeta. Ellos tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí. Hombres justos, buenos hombres, sacerdotes como yo. Sube aquí, levántalos. Veamos cómo resucitas a los muertos. Ni siquiera escuchó una palabra de lo que decían. Uno gritando una cosa y el otro otra. Pero por allá, atrás, contra la pared, a unos 230 metros, un pobre mendigo anciano temblaba allí en el frío con sus mangas. Decía, oh Jesús, tú, hijo de David, ten misericordia de mí. Eso lo detuvo en seco. ¡Aleluya! Uno, llamado Josué, no muy lejos, no más de 17 kilómetros de donde él estaba parado allí. Detuvo el sol un día. Un pobre mendigo detuvo al HIJO de Dios. Se detuvo en seco por su fe. La misma clase de fe que tuvo Josué. Amén. Porque él sabía que si él era el hijo de David, él era el Mesías manifestado y podía devolverle la vista. Una paradoja. Oh, vaya. Realmente fue una paradoja. Sí, señor. Dios. Fue una paradoja como Dios pudo llegar a ser hombre para morir. Dios, vida, la vida eterna. Pudiera llegar a ser Dios, vida natural para morir, para salvar al hombre, para traerlo de nuevo a la vida eterna. Esa fue una paradoja. Como
cómo el gran Dios, que llenaba todo el espacio y toda la eternidad, pudo bajar y ser un hombre, para morir y salvar su propia creación. ¿Cómo fue que Dios llegó a ser una de sus propias creaciones? Para salvar, pues Él creó su propio cuerpo. Jehová el Padre habitó en plenitud en Jesucristo su Hijo. Jesús fue el cuerpo de Dios. Dios fue representado en el tabernáculo, la carne de Jesucristo. ¿Y cómo fue que aquel que llenaba todo el espacio y toda la eternidad llegó a ser un hombre? Amén. ¿Ven lo que quiero decir? Allí ese Dios pudiera hacer eso, morir. Eso fue una paradoja en sí. Como Él mismo pudo hacerse así para sufrir la muerte por toda la raza humana. Pero qué paradoja. Cuando un hombre había sido crucificado, llevado a la muerte, enterraron una gran lanza romana como 15 o 20 centímetros de ancho por su corazón, y sangre y agua brotaron, y lo bajaron de la cruz, muerto. Lo envolvieron en tela y lo pusieron en una tumba. Estaba tan muerto que el centurión romano dijo que él estaba muerto. Todos allí dijeron que él estaba muerto. La luna dijo que él estaba muerto. Las estrellas dijeron que él estaba muerto. El sol dijo que él estaba muerto. La tierra tuvo una postración nerviosa, diciendo que él estaba muerto. Y al tercer día pudo resucitar a vida otra vez, inmortal de la muerte. Esa es una paradoja. Amén. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para tomarla de nuevo. Una genuina paradoja de Dios. Fue su resurrección. Fue una paradoja de Dios cuando Jesús escogió pescadores, no en lugar de sacerdotes entrenados, para llevar su mensaje. Al parecer, cuando Él vino, hubiera venido a los fariseos y saduceos importantes y dicho, hermanos, ustedes son los hombres que a través de las edades han mantenido limpia esta denominación. Yo vengo a llevarlos ahora. Vuestros padres estarán orgullosos de vosotros cuando puedan mirar abajo desde los reinos del cielo o donde quiera que hayan estado. Yo lo dudo. Jesús dijo, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Entonces mirarán hacia abajo, dirán, bueno, estaríamos felices, ellos estarían contentos de saber esto. He venido ahora para continuar desde donde todos ustedes lo han dejado. Fue una paradoja cuando Él condenó a cada uno de ellos y les dijo que eran del diablo. Y fue al mar de Galilea y escogió pescadores ignorantes que ni siquiera sabían cómo escribir su propio nombre. Y les dio las llaves del reino de los cielos en lugar de dárselas a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Cómo podía un hombre, a una religión que había tratado, ellos pensaban que habían tratado, en sus tradiciones y cosas, de mantener las cosas de Dios? Y aquí viene Él y selecciona a otro grupo allá en el río, habiendo hombres entrenados y educados, y pasaron por seminarios y escuelas y todo lo demás. Luego Él directamente se da la vuelta e ignora eso, y escoge a un pescador ignorante y le da las llaves del reino. Amén. Lo que produce una paradoja es cuando alguien le cree a Dios y lo toma a Él por su palabra. La palabra de Dios habló el mundo a existencia. Asimismo, usted tiene que creer esta noche. Es la palabra prometida de Dios. Déjenme decirles algo. Escuchen. Aquí, hace algún tiempo allá en el sur, de donde vengo, un día disfrutaba de un poco de helado. Un viejo farmacéutico, amigo mío, un verdadero santo nacido de nuevo. Él era un hombre genuino. No lo había visto por algún tiempo y yo estaba pasando por la ciudad y me detuve para verlo. Y vi su nombre allá arriba y pensé, bueno, miren, él tiene este negocio aquí y ha estado allí por años. Subí, entré y allí estaba él sentado allí mirando por encima de sus pequeños lentes, ustedes saben, y mirando por encima de sus pequeños lentes que colgaban de su mejilla. Y él dijo, vaya si no, es el hermano Branham. Y se levantó y vino a abrazarme y vino a darme palmaditas. Le dijo a su hijo, dijo, ven, tráenos un poco de helado. Estábamos parados allí. ¿Gusta una taza de café? Dije, no señor, hablaría hasta por los codos si me dieran una taza de café. Le dije, me pone nervioso. Dije, solo le recibo un poco de helado. Así que tuvimos un poco de helado y las muchachas estaban allá atrás y demás en la tienda. Nos sentamos y tuvimos un pequeño compañerismo alrededor del helado. Él dijo, hermano Branham, yo quiero decirle algo. Dijo, he estado un poco reacio a contárselo a otras personas. Empezamos a hablar del Señor y de su bondad. Y el anciano lloraba y las lágrimas corrían por sus mejillas. Y él dijo, yo quiero decirle algo. Dijo, esto puede parecerle extraño a usted. Dijo él, pero yo creo que una persona como usted lo entendería. Yo dije, bueno, adelante, hermano, ¿qué es? Él dijo, allá, durante el tiempo de la depresión, dijo él, mi hijo Canoso allí solo era un jovencito. Y dijo, estábamos aquí en este negocio entonces. Y él dijo, pero la gente era pobre y no tenía nada para comer.
Y para conseguir una receta, para obtener medicina o algo, tenían que ir y pararse en fila. Y muchos de ustedes recuerdan eso, seguro que sí. Pararse en la fila para un pequeño visto bueno del condado para recibir estas drogas o conseguir algo de comer. Y él dijo, yo estaba sentado aquí un día leyendo mi Biblia y dijo alguien, entró por la puerta. Y mi hijo se levantó, joven, y fue al mostrador y dijo, lo oí decir, no podemos hacerlo. Y dijo, escuché atentamente, bajé la palabra y escuché atentamente. Y el hombre dijo, Señor, dijo él, mi esposa está a punto de desmayarse. Y cuando él miró, dijo que vio a la mujer lista para dar a luz a un bebé, la pareja joven. Y el joven le dijo él, yo me he parado en esa fila allí, dijo, una cuadra de larga, y dijo, mi esposa no puede pararse allí por más tiempo. Dijo, me pregunto, tengo la receta del médico, ella necesita la medicina de inmediato. Dijo, ¿podrá dispensarla y la llevaré a ella a casa y luego me pararé en la fila? Yo conseguiré la orden para eso, si usted... Y el muchacho, dijo, Señor, eso va en contra de las reglas aquí. Nosotros no podemos hacerlo. Él dijo, bueno, no lo sabía. Dijo, muchas gracias, hijo. Se dio la vuelta para irse. Y él dijo que apenas comenzaba a caminar. Alguien le dijo en lo profundo de su corazón, dijo, José y María también fueron rechazados una vez. Y dijo, me levanté y dije, espere, hijo, un minuto. Y dijo, el hombre se detuvo, y fui, tomé la receta y fui allá atrás y la preparé mientras él esperaba, sosteniendo a su esposa de la mano, y ella estaba tan débil que solo se inclinaba sobre su hombro. Y dijo, salí allá y yo... Él dijo, lamento tener que hacer esto, Señor. Él le dijo, está bien. Él tenía su rostro inclinado, y se la entregué. Y cuando él se la puso en la mano, dijo, hermano Branham, yo vi a Jesús, dijo, la puse allí mismo, en su mano. Dijo, hermano Branham, allí estaba él, exactamente como lo muestra el cuadro. Y dijo, yo no pude hablar, y el hombre se dio la vuelta y salió del edificio. Él dijo, ¿cree usted eso, hermano Branham? Dije, yo lo creo con todo lo que hay en mí, seguro. San Martín de Tours, si alguna vez han leído de San Martín, él era un soldado, y siguió los pasos de su padre. Él siempre sintió un llamado de Dios, solo que, creo yo, su gente no era exactamente religiosa. Y un día él venía, fue un invierno intenso según la historia, y había un mendigo anciano tendido en la puerta y se estaba muriendo congelado. Y muchas personas quienes pudieron haber alimentado a ese anciano o darle un poco de ropa. Él lloraba con su mano extendida. Solo era un anciano barbado, sucio, tendido a la puerta de la ciudad y decía, ayúdeme, alguien, me estoy congelando. Esta noche moriré. Alguien déme una prenda. San Martín había regalado todo lo que tenía. Él solo, como soldado, tenía puesto su abrigo. Él se paró a un lado y observó para ver si alguien lo hacía. La gente iba y venía y nadie lo ayudaba. Entonces él extendió la mano arriba y miró al anciano. Tuvo compasión de él. Se quitó su propio abrigo y tomó su espada y lo cortó por la mitad. Envolvió parte alrededor de sus hombros. Tomó la otra mitad y en ella envolvió al mendigo para que sobreviviera en la noche. Y siguió caminando. La gente se rió de él. Dijo, qué soldado tan risible. Solo tiene medio abrigo puesto. Esa noche, mientras él dormía en la cama, se despertó. Alguien había entrado al cuarto. Él miró parado al otro lado de la habitación y allí estaba Jesús con esa prenda vieja en la que él había sido envuelto. Por eso él supo. Él era el hombre San Martín. Fue uno de los hombres que contendieron allá por la fe que una vez fue dada a los santos. Él creía en los milagros de Dios. Él creía en hablar en lenguas. Él creía en todo el testamento que fue escrito por los apóstoles. Él creyó y luchó por ella mientras vivió. Y Dios obró milagros. Él supo cuando vio a ese mendigo anciano envuelto en el pedazo de prenda de su propio abrigo, que la palabra de Dios se cumplió. En cuanto lo hiciste a uno de estos pequeñitos, mis pequeñitos, a mí lo habéis hecho. Usted dirá, el hombre no vio eso. Yo creo que él lo vio. Yo creo que él lo recibió. Yo creo que estaba allí. Yo creo que ese fue Jesús a quien él vio. Fue una revelación de Dios manifestada. Por él llevar eso a cabo. Hablar de una paradoja. Viene una. Cuando los muertos en Cristo se levanten y nosotros, los que vivimos, seamos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de un ojo.
para ser arrebatados juntamente para encontrarnos con Él en el aire. Sí. No, cómo Dios cumple su palabra en esta edad intelectual. Como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Él aún puede discernir los pensamientos del corazón humano. Como Él aún puede cambiar al hombre. Y como Él aún puede cumplir cada palabra que prometió en este día. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como Él aún puede manifestarse y permitirles tomar la fotografía de esa misma columna de fuego que siguió Israel. El mismo que estaba con el Señor Jesús. El mismo que estaba allá con Saulo en el camino. El mismo que entró y liberó a Pedro de la prisión. Ese mismo ángel de Dios está aquí esta noche y haciendo exactamente lo mismo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra, manifestado en carne humana. ¿Por qué? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Creen ustedes en una paradoja? Creo que Dios quiere que la gente crea en una paradoja. Me he pasado demasiado de mi tiempo. Yo creo que pudiera ser una paradoja aquí mismo. Amén. Yo creo que Dios está dispuesto y queriendo tomar a su pueblo y mostrarse a sí mismo. Si Él solo puede conseguir un hombre o una mujer, un niño o una niña que deje sus propios pensamientos y llegue a ser un prisionero de Él y creerle. Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Las obras que yo hago, la palabra de Dios llegó así. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será manifestado. Una paradoja, pero una promesa, Dios, una promesa de Dios, que ha sido hecha por 2000 años, y éticas de iglesia ha alejado tanto a la gente. Pero en medio de todo eso, Dios baja y hace estallar esa palabra de nuevo en su iglesia. Exactamente. Es una paradoja. ¿Le creen ustedes?